la capa más externa del riñón, que efectivamente se llama corteza renal. ¿Por qué? Porque se ven dos glomérulos ahí. ¿Sí? Se ven dos glomérulos ahí. Pero este corte adolece de muchas fallas. Muchas fallas. Si esta es una zona normal, el corte es tan grueso que no se pueden reconocer los capilares glomerulares en su contextura íntegra. Se ve un manojo de células con núcleos en donde evidentemente no se pueden observar las alteraciones que se podrían encontrar ahí. Primero. Segundo, esta es la imagen del túbulo contorneado proximal cuando ha sido sujeto a un proceso de anoxia prolongada. Las células están desflecadas, están rotas, los citoplasmas están desprendidos y es efectivamente el túbulo proximal, porque este túbulo es el que necesita siempre más oxígeno. La deprivación de oxígeno provoca inmediatamente el proceso autolítico. Tampoco sirve para una evaluación adecuada del túbulo. Aquí hay más túbulos proximales que tienen un citoplasma borroso, irregular, imposible de ser evaluado. Bien. Tercero, demasiados artefactos, ¿sí? Rayas en el corte que desflecan a las células. Imposible cualquier diagnóstico. ¿Sí? Imposible cualquier diagnóstico. Miren esto. Entonces, esta es la forma de cómo no se debe presentar una placa histológica para un examen microscópico. Hemos hecho con ustedes un ejercicio. Estas son las placas de mi trabajo diario. Escojan. Están fresquitas, vean. Ricas, ¿no? Huelen a silol. ¿Ya? Con menor aumento, ¿no? ¿Qué será esto? Sí. Esto Ya. Bien. El estómago. Es una biopsia gástrica. La biopsia gástrica es adecuada para la interpretación histológica cuando en ella se puede reconocer desde la muscular de la mucosa hasta el epitelio superficial. Entonces, la muscular de la mucosa está aquí y el epitelio superficial está acá abajo. Eso significa que la muestra es representativa. Se puede evaluar el espesor de la mucosa, que es un dato fundamental para el diagnóstico de gastritis crónica atrófica. Entonces, primero, es una muestra bien tomada. Segundo, miren cómo se examinan y se observan las células. Nítidas, nítidas. Examinen los citoplasmas. Nítidos, nítidos. Los núcleos pegados a la membrana basal. Los vasos sanguíneos en la lámina propia. Miren, nítido. ¿Sí? Nítido. Ahora bien, decir que esto es la mucosa gástrica no es tan difícil. Un poquito más complejo es decir qué porción de la mucosa gástrica es
es una mucosa oxíntica, es una mucosa antral, es una mucosa pilórica y punto. No se puede decir fúndica, porque la mucosa fúndica es exactamente igual a la mucosa antral. Entonces, lo importante es decir qué zona del estómago ha sido biopsiada. Sí se nota la diferencia, ¿no? ¿O Sí. no? ¿Sí debo entender o no? Sí. Es que les veo tan medios dormidos. A mí me despierta una imagen histológica, me sacude, me estimula, me reta. Pues aquí tenemos una imagen. Y aquí tenemos otra imagen. Claro, para ustedes que no tienen un ojo entrenado, dirán, no, si es la misma. Pero no, no es la misma. No es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque hay algunas células que tienen un citoplasma eosinófilo, ¿no es cierto? Eosinófilo. Y abajo también se ven células con citoplasma eosinófilo y otras con un citoplasma más bien basófilo, que comparado con esto no es igual. Aquí se ven unas poquitas en el centro, a la derecha todavía. Aquí hay uno, dos, que son diferentes a estas, ¿no es cierto? Entonces, estas células de citoplasma eosinófilo son células parietales, productoras de ácido clorhídrico. Y las otras células de citoplasma basofílico, ¿cómo se llaman? Bueno, eso ya. Hay una cosa muy curiosa aquí, y es que las células de citoplasma basofílico es el citoplasma como como una coladera, ¿no? Si ven muchos huequitos, ¿sí? Huequitos blancos, ¿sí? ¿Sí? Huequitos blancos en el citoplasma, y algunas no tienen núcleo. Ese es el producto del uso de los bloqueadores de la bomba de protones de hidrógeno, que destruyen las células parietales y principales y después producen una gastritis alcalina. Entonces no es bueno tomar. Aquí solo hay células parietales. No hay muchas células en esta glándula. Del centro no hay tantas como las de la izquierda. Se observan predominantemente células. ¿Qué células, serán, señorita López? Las que no tienen citoplasma eosinófilo y que se ven ahí. Son las células principales. Ahora volvamos a la triste realidad. Esto es como la vida misma, ¿no? Apenas se dibujan los túbulos. Mala fijación, que provoca un mal corte, que provoca una coagulación de las proteínas, que se pueden ver en el citoplasma. Si ven esos citoplasmas como color de ladrillo, ¿sí?
Es una coagulación de las proteínas por falta de fijación. Entonces aquí ya no. ¿Qué serán estos? ¿Serán túbulos colectores? ¿Serán túbulos distales? ¿Serán asas de género? ¿Qué serán? Vea esto. Entonces sobre esto hacer un diagnóstico es imposible. Esa es la diferencia incluso entre un país desarrollado y el nuestro. En un país desarrollado, las exigencias para tener un buen material, las exigencias para que se cumplan los pasos preanalíticos son cruciales. ¿Sí? Si un residente no ha manejado bien un espécimen en un hospital serio, se va fuera del hospital. No hay otra alternativa. Entonces, los errores se pagan carísimo en medicina. Carísimo. Carísimo. Aquí no, aquí somos súper blandos, ¿no? Pobrecita. Ha de haber tenido algún problema, que por eso aquí. Miren estos glomérulos, con los capilares totalmente retraídos, unos espacios de Bowman que parecen, caramba, semilunas, ¿no? Enormes. ¿Qué se puede decir aquí? Nada, nada. Pero por algo va a estar aquí esta placa, así que vamos a buscar ese algo. Sí, y aquí está ese algo. Aquí está ese algo. ¿Dónde estaremos, señor Marín? En la periferia. En la periferia. ¿La periferia de dónde? La periferia de la zona cortical del riñón, la periferia No. de la zona del ilio renal, porque también está en la periferia, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué periferia? En la zona del ilio renal, doctor. Sí, estamos cerca de la zona del ilio renal, porque aquí vemos mucho tejido conectivo, ¿no es cierto? Mucho tejido conectivo, vasos sanguíneos, y aquí vemos muy probablemente, ¿qué será esto, señor Marín? ¿Qué será esto? ¿Qué podrá ser esto? Túbulos colectores. Túbulos colectores, estaremos cerca de una papila renal, ¿no es cierto? Claro, y aquí está la papila renal. ¿Sí? Y esto muy probablemente ya es un cáliz menor. ¿Sí? ¿Cuál es o cómo es la mucosa del cáliz menor? ¿Qué tipo de epitelio la tapiza? No es urotelio. Es un urotelio, es un epitelio transicional. Tratemos de buscar algo que se parezca a un epitelio transicional. Aquí casi no hay epitelio, es una telita de células. Aquí el epitelio se va engrosando, pero este engrosamiento no es tan normal. De pronto el epitelio de golpe, se distribuye formando varias capas. Pero no se puede decir mucho. ¿Por qué? Porque no se ven bien las células. No se ven bien las células. No se ven. Entonces imagínense ustedes cómo nuestros patólogos, con esta calidad de placas, pudieron dar diagnósticos. Y no les excluyo a los patólogos del problema. Los patólogos son los principales responsables del problema. ¿Por qué? Porque el patólogo está en la obligación de exigir un buen corte histológico. O se hace o se hace. No hay otra alternativa. O se hace o se hace. No es que pobrecita o pobrecito, no. O hace o hace. Porque si no hace, está jodido el patólogo. ¿Qué puede ver aquí? ¿Qué puede sospechar aquí?
Al menos viendo solo la microscopía, nada. Todo autorizado. Todo. Todo. ¿Qué estamos suponiendo ver aquí? Si ven como todas las células como están rayadas así. Aquí se dibuja un eje conjuntivo vascular. ¿No es cierto que esto es diferente a esto y es diferente a esto? Entonces esto debemos suponer que es epitelio y esto debemos suponer que es un tejido conectivo que está formando el esqueleto de esta formación. Entonces aquí el diagnóstico más fácil es macroscópico que microscópico. Entonces vamos a ver una neoformación exofítica pardo amarillenta, ¿no es cierto?, de aspecto velloso, digitiforme. Aquí están las proyecciones digitiformes, pero no podemos ver los detalles celulares, que están ocupando el cáliz menor. Por lo tanto, esta es una neoplasia, que depende del epitelio transicional o del urotelio. Este es un carcinoma de células uroteliales o carcinoma de células transicionales de las vías urinarias, ¿no? En este caso ubicado entre el cáliz menor y seguramente la pelvis también. Es un tumor extenso. La primera manifestación clínica de este tumor, ¿cuál será? Señor Carrión. La primera manifestación clínica de este tumor será la macrohematoma. Otro caso. Los años no perdonan a nadie. No es igual sentarse en un 0 kilómetros que en un seminuevo, por más seminuevo que sea. Y peor en un carro que tiene 150.000 kilómetros. Desde luego hay algunos viejitos lindos, ¿no?, que cuestan 100.000, 200.000, 300.000 dólares. Bueno, esos son fierros. La biología no es así. La biología no perdona. Entonces, primero vemos que esta placa es vieja, pálida, ¿no es cierto?, con grandes errores cometidos por el histotecnólogo. El tejido está doblado aquí, ¿no es cierto? En Estados Unidos no se puede tolerar un tejido doblado. Ningún patólogo podría tolerar esto, ninguno. Se levantaría el patólogo, le pondría la placa en el piso y con el taco del zapato le rompería delante del histotecnólogo y le diría que aprenda a hacer las cosas bien y que si no se vaya del hospital, punto. Hasta ahora recuerdo la actitud de un estudiante de medicina en la Universidad de Kitasato, que estaba rotando por patología y estaba en el área de citología. Estaba examinando un líquido pleural. El tipo se pasó examinando toda la tarde el líquido pleural en el microscopio, hasta que encontró un cuerpo asteroide asociado a la sarcoidosis. Y el diagnóstico fue ese, sarcoidosis. Entonces es la perseverancia, la constancia, el estar ahí, lo que hace mejorar a la gente. ¿Qué estamos viendo aquí? Grandes espacios, ¿no es cierto? Soluciones de continuidad, espacios, por todo lado. Pongámosle menor aumento todavía. Aquí está el ente de 2 por. Sí. Aquí está el artefacto que veíamos. Y todo esto está formado ¿por qué?
¿cómo les podríamos llamar a estos espacios? Quistes. Quistes. Este es un riñón poliquístico del adulto. Ahora solamente nos falta decir si el riñón, en lo poco que le queda, vale o no vale. Para ver si vale o no vale, estamos tratando de ver algunos de frente. Si ven como todo es tejido fibroso y cómo los vasos sanguíneos tienen paredes notablemente engrosadas. La luz, no son vasos, son túbulos abortivos. Y son túbulos porque el epitelio es cilíndrico o cúbico, ¿no es cierto? Pero como alrededor de los túbulos hay esta proliferación en láminas concéntricas del tejido conectivo, como en catáfilas de cebolla. Miren, ya no hay nada aquí. Y si así son los dos riñones, simplemente ya no hay riñones. A ver, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Señorita, no ha venido. Señorita Hamley, ¿qué será eso? Todo. ¿O a usted le gusta solo por partecitas nomás? Todos. A ver, entonces usted está describiendo esto. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué será? ¿Perdón? Un túbulo. Un túbulo tiene... No. Es una vena capilar. Claro, es una vena, es un vaso. ¿Y esto? Mientras más la educación se... ¿Qué término podría usar? ¿Qué término podría usar? Mientras más la educación se estiliza, más perversa es. Más perverso es. Desde luego que yo no pertenezco a la legión de estudiantes de medicina súper antiguos, ¿no? Pero tampoco tengo la edad de ustedes. Pero en anatomía, el profesor mío de anatomía fue el doctor Reyes, el doctor Tapia, el doctor Reyes, que en paz descanse, el doctor Tapia, el doctor Araque, que en paz descanse, y un ayudante que ya estaba en 6º año, que se llamaba, creo que Moreno.
Entonces el doctor Reyes era el jefe del paralelo y daba las clases teóricas a las 11 de la mañana con el cadáver al frente en La Gallera. ¿Conocieron ustedes La Gallera? Sí. En La Gallera. ¿Alguien tiene una foto de La Gallera? Si alguien tiene, por favor, captúrenle. Necesito una foto de La Gallera. Y teníamos clase de 11 a 1 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. En las mañanas de 7 a 8 de la mañana teníamos clases de disección y de 8 a 9 de anatomía radiológica. Es decir, que teníamos 20 horas de clase de anatomía en segundo año. ¿Sí? Claro que no hay lo que ahora nos está mostrando el doctor Guerrero. ¿Le conocen al Marquito Guerrero? Profesor de anatomía. ¿No le conocen? Por favor. Él está haciendo un PhD en ciencias morfológicas. Problema de él, ¿no? Yo no hubiera hecho un PhD en ciencias morfológicas. Y está invitando a técnicas anatómicas en plástico a un curso que seguramente se organizará en la Universidad de Temuco. ¿Qué se entiende por esto? Por esto se entiende que los profesores se están preparando más, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que el doctor Veloz pensaba, o el doctor Partán, pensaba en tener un título de PhD? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pero para enseñar anatomía, tipazos, ¿no? Tipazos. Aparte de tipazos, nos obligaban a estudiar a nosotros a lo bestia, ¿no? O sea, yo salía a las 8 de clases, a las 9 de clases, y de 9 a 11 a estudiar anatomía todos los días. De 11 a 1 las clases teóricas con el cadáver, y a las 5 teníamos clase de histología. Por lo tanto, se iba a comer hasta las 2 de la tarde y de 2 a 5 charla anatomía. El texto de Rubies es el texto oficial. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora tenemos unos procesos de tecnificación bestiales, ¿no? PhDs. Pero no se acuerdan que en cualquier práctica de disección, ¿sí? En cualquier práctica de disección, cuando uno ejecuta un corte para identificar un accidente anatómico, lo primero que le dicen es: cuidarás del paquete básculo nervioso. Entonces uno veía en el cadáver el paquete básculo nervioso. Elemental. Nos enseñaban a disecar el plexo braquial. Un compañero mío se orinó en los pantalones en el momento en que el doctor Tapia le tomó el trabajo, ¿sí?, del plexo braquial. Se orinó. Entonces, cuando nosotros aprobamos anatomía, eran 3 días de borrachera. Pero con justa razón. Con todo incluido, ¿no? All included. Todo incluido. 3 días de borrachera. Porque era algo tan grande. Y usted aprendía anatomía y estudiaba anatomía, ya no tenía por qué temerle a la medicina. Porque es como la escuela de formación de un médico. Es la escuela, o sea, o estudia, no hay más, no hay otra alternativa. Entonces ahí tenemos en el microscopio un paquete básculo nervioso. ¿A dónde va esta perorata de palabras? Esta perorata de palabras va al hecho de que como nosotros no tenemos ideas macro, no podemos tener ideas micro. Como nosotros no hemos visto en la vida esto,
¿Quién ha visto en un cadáver un paquete vascular nervioso? Y hay un montón de gente que está haciendo el PhD. En anatomía conozco dos. El doctor Spin, que es traumatólogo, y el doctor Guerrero. Conozco a dos. El doctor Spin prefiero no decir nada. Claro, es que en esta vida todo se sabe bonita. Claro, todo se sabe. Todo se sabe. No hay nada escondido. Lo que pasa es que no tenemos pantalones para hacer de esta facultad una institución seria nomás, ¿no es cierto? Nos faltan. No somos capaces. Y resulta que esos errores después afuera lo pagamos todos, porque dicen, es que ahí no, es que en esa facultad, no dicen ese profesor, es que ahí pasa esto. Hace 1 año y medio estuvimos en las páginas rojas de Teleamazonas, ¿no es cierto? Calificado el decano como mentiroso y calificado otro profesor como corrupto. Y resulta que Teleamazonas tenía razón en las dos denuncias. En la primera, un mentiroso que dijo que al profesor ya le había separado la cátedra, y cuando vino el canal y le encontró en la cátedra, y el profesor corrupto todavía, acosador sexual, todavía más prepotente y malcriado. El uno salió, pero el otro sigue más campante que cualquier cosa. Entonces aquí tenemos un paquete vascular nervioso. Riñón poliquístico. El doctor Reyes tenía una clásica forma de pararse, ¿no? Se paraba, se levantaba en forma oblicua y siempre se apoyaba la espalda al filo de la pared que quedaba junto a una puerta. Típico. El doctor Reyes, que en paz descanse. Era un tipo especial, muy especial. El doctor me pidió que sea ayudante de anatomía, pero a mí no me gusta la anatomía. Le prefiero a Bichat y no a Castillo. Aquí hay otro. Muy viejo el corte. Muy viejo. En este corte ya no se ve tejido normal, todo es tejido anormal. Son como que si fueran unas bolitas, ¿no? Circunscritas por este tejido conectivo. Aquí hay otra grande. Esta remeda a algo. Y también esta nos hace suponer de algo. Entonces, ¿qué es ese algo que nos hace suponer? Para poder orientarnos, primero recordaremos siempre que en el riñón se deben examinar los glómerulos, los túbulos, el tejido intersticial y los vasos sanguíneos. Entonces, de acuerdo a ese criterio, ¿a qué se parecerá esto? Yo sé que es súper difícil para ustedes. Y más difícil es por el corte. Aquí ya soñamos con que se parece a algo más. ¿Se parecerá a un glomérulo? No, no es cierto. ¿Será ese un vaso sanguíneo? No. Ese es tejido conectivo. Tejido conectivo puede ser esto, pero no esto. ¿No es cierto? Porque son células más o menos redondas que tienen un núcleo
visible, redondo, tienen el aspecto de ser una célula epitelial más que ser una célula mesenquimatosa. Y casi todas son así. Entonces, ¿a qué se parece? Si no es un glomérulo, si no es un vaso, si no es tejido intersticial. Entonces, estas imágenes se parecen a túbulos, ¿no es cierto? Células anormales, células grandes, colocadas a la loca en diferentes posiciones, ocupan en sábanas o forman sábanas en el corte. ¿Sí? Entonces aquí podría estar la pared y aquí las células. El citoplasma. ¿El citoplasma de qué color es? ¿De qué color es el citoplasma? El citoplasma es este. 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 Estoy preguntando de qué color es el citoplasma. Perdón. Color. Piel transparente. Piel. Bueno, hay pieles y pieles, por favor, no pongamos hasta ahora un ejemplo de piel, ¿no? Es un color eosinófilo ladrillo, medio rosado ladrillo, pálido, pálido, pálido. Todo es pálido. Carcinoma de células claras. Estos son túbulos bien definidos. Aquí hay otro. El tumor nace de los túbulos. Por lo tanto, es un carcinoma de células claras. Diríamos, es un carcinoma de células renales de variedad de células claras. ¿No es cierto? Entonces, señores, nosotros teníamos 20 horas de anatomía y 10 horas de histología en segundo año de medicina. Punto. Nada más. ¿Qué más? ¿Para qué más? Y aquí el error. Se pasaban casi los 2/3 del año enseñándonos la osteología, para los huesos. Entonces, tiempo para los órganos casi no había. Por lo tanto, eso servía más para los traumatólogos, para los que se iban a ser traumatólogos, que para los que se iban a ser internistas o cirujanos. No servía de mucho para los cirujanos. Entonces, casi todo el tiempo, los 2/3 del año, aprendiendo la anatomía de los huesos. Entonces llegaba la época de aprender la anatomía del etmoides, del esfenoides. Dios no quiera. Me acuerdo que di un trabajo sobre anatomía del corazón. Saqué 30 sobre 50. O sea, 0,3 de punto. Y cada trabajo valía hasta 0,50. ¿Cómo es ahora? ¿Tienen trabajos? O sea, yo por lo que tengo entendido, dependiendo del doctor, les mandan a hacer atlas de anatomía. Un punto es un trabajo. Era 0,5 de punto. Gracias, señor.